Buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya saben ustedes que en los partidos políticos se puede creer o por convicción o por conveniencia. Son dos fórmulas, cada uno elige la que cree oportuna. Y está claro que el próximo mes de mayo, ya falta poquito, cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas, habrá mucha gente que votará por convencimiento. Es la mejor forma de votar, por convencimiento, convencidos de que esa opción política que ha elegido es la que mejor va a atender los intereses generales de tu territorio, ¿no? Otros votarán por conveniencia, eso es otra cosa. Habrá quien vote por obediencia también. Otros votarán por eliminación, o sea, con carácter eliminatorio. Dirán, bueno, pues este no me gusta mucho, pero no me queda otra opción, no tengo que votar, ¿no? Algunos votarán con una ignorancia supina. Hay otro escenario que quizás es el peor, que es el de los que no votarán. Eso es lo que no se debe hacer, eso es lo no recomendable. Bueno, y me dejo en el tintero otras muchas opciones de voto. Está el voto por inducción, que es el del que te llevan el sobre a casa diciendo vota esto que te va a ir bien. O está el voto por castigo, dice estos no me gustan, pero los voy a votar para joder al otro. En fin, hay muchos tipos de voto. Siempre es importante conocer el programa de cada uno de los partidos políticos que optan a unas elecciones. Y es importante conocerlo para comprobar después que en política la distancia entre lo que se promete y lo que se hace es cada vez más abismal. Hace un par de semanas, y ya vamos entrando en la materia de la entrevista de hoy, hace un par de semanas el Partido Popular celebró su Congreso Regional, una cita política que está dando mucho que hablar y cuyo último capítulo parece que aún no está escrito. Esto lo sabe bien nuestro invitado de hoy, el abogado Manuel Durán, que hasta el pasado día 15 tuvo aspiraciones de presidir el Partido Popular en la región de Murcia. Señor Durán, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo es usted presidente, desde cuándo es usted militante del Partido Popular en la región de Murcia? Pues soy militante, rellené la ficha en el año 1985 y no me dieron de alta hasta 1987 porque fue el año en el que cumplí la mayoría de edad. Por lo tanto, formalmente desde los 87 y de corazón y de puño y letra desde el año 1985. O sea, hablamos del año 85, el PP llegó al poder en la región Era de Alianza Murcia. Popular todavía. Era Alianza Popular. Es usted militante y entiendo que votante de los que, por lo que decíamos antes, por convicción, no por conveniencia. No es que se apuntó usted a caballo ganador después del año 95. Milita desde el 85-87. Sí, y además, bueno, en situaciones donde era difícil para un chaval joven introducir el mensaje de Alianza Popular. Hombre, desde el año 82 en España gobernaba un arrollador Partido Socialista. Efectivamente, con 10,5 millones de votos y 202 escaños, 203. Entonces era muy complicado, pero yo siempre lo he hecho todo por convicción. Abandoné el cargo público, no la política, pero sí el cargo público también por convicción, porque simplemente considero que estar en un sitio por cobrar un sueldo, si no tiene la libertad para hacer las cosas y no tiene la exigencia, no libertad, sino incluso la exigencia de que cada uno de nosotros demos lo mejor de sí para poder tener el mejor resultado posible como conjunto, como gobierno. Si esas situaciones no se dan y no se daban, pues preferí irme a buscarme la vida. Y no es un camino fácil. Hay gente que opta, y yo lo respeto, pero hay gente que opta por callar y tragar y bueno, pues otra opción. Pero en la vida vamos a estar, por lo menos como estamos ahora, una sola vez, vamos a estar vivos así una sola vez, y los principios y las convicciones y el conocimiento, además, la fe, además, de que las cosas se pueden cambiar, son las que te mueven y son por las únicas que uno se puede mover. O sea, no deben haber otro tipo ni de intereses ni de objetivos. O sea, el objetivo de tener un sueldo, es el que se dedica a la política, necesariamente, si se dedica todo el tiempo a eso, como es natural, necesita tener una remuneración. Yo no lo critico. Pero eso no es un objetivo, eso es simplemente una consecuencia de que para vivir en la sociedad en la que estamos, pues te hace falta una remuneración por tu trabajo. Pero usted actualmente es abogado, ejerce como abogado, tiene su despacho, sus clientes y ese es su medio de vida. Es mi medio de vida. Antes de eso, bajo las siglas del PP, fue usted concejal del Ayuntamiento de Murcia, fue director general de emergencias, fue director general de administración local también.
corríjame si me equivoco, trabajó en el área de los servicios jurídicos del Partido Popular en la región de Murcia. O sea que el Partido Popular lo conoce usted por dentro, Sí. digamos que bien, ¿no? Bien. Ujú. ¿Y el PP que usted ha conocido en el año 85, 87, 90 y el de ahora son el mismo partido? Hombre, del año 85 y el de ahora se parecen. Aproximadamente es que entonces éramos 300 y hoy somos 300. En eso se parece. En lo demás no se parecen en nada. Era un partido que luchabas contra Goliat, donde sabías que las posibilidades de ganar unas elecciones no estaban a la vuelta de la esquina, pero aún así te peleabas contra viento y marea. Hoy, pues un partido que pasó de 35.000 o 33.000 afiliados a 300, de los que de verdad están para hacer palmas y para ocupar un cargo. Hablamos del PP de la región de Murcia, Sí, ¿verdad? Sí, hablamos del PP de la región de Murcia. Ujú. Y claro, pues un partido que se ha desconectado de su base real, un partido que ha incorporado a gente que no ha pasado la travesía del desierto. Que es bueno que se incorpore a gente joven y gente nueva, no siempre joven, pero a gente nueva, eso es bueno también. Pero las incorporaciones generalmente de estas que llegas y pasas de la nada a la azotea para despegar, suelen tener un recorrido corto y suelen dejar poca huella por donde van pasando, porque simplemente la política hay que sufrirla antes de vivirla. ¿Y haría usted alguna distinción entre el PP de la calle González de Adalid y el PP de la calle Génova? ¿O también los mete a todos en la misma? No. Mire, yo en toda esta aventura última del Congreso Regional, yo he estado en contacto varias veces con personas de Génova, con conocidos y con otros no conocidos, por teléfono, no he tenido contactos personales con ellos. Y yo tengo que decir que la actuación de la Dirección Nacional es impecable, desde mi punto de vista y el trato que han tenido conmigo. Lo que ocurre es que luego, pues cuando hacen, por así decirlo, ciertas recomendaciones o ciertos mandatos, pues la traslación de esas instrucciones o de esas recomendaciones a la realidad, pues no se hacen o se hacen con cierta pillería, a ver si puedo engañar a la otra persona, o se hacen, pues no lo sé, si incluso con mala fe, con el ánimo ya de entrada de no decir la verdad y con el ánimo de quitarse contrincante o adversario del camino y que su camino quede libre y expedito para una vez más desembarcar, en este caso en el Mar Menor, sin que haya resistencia local. Y es lo que yo creo que ha pasado. Desde el día 15 para acá venimos oyendo con mucha frecuencia dos adjetivos calificativos para definir al Partido Popular en la región de Murcia. Dicen que es un partido sólido y que es un partido unido. A tenor o a juzgar por lo que usted nos está comentando, usted no comparte ni que sea un partido sólido ni unido a día de hoy. Es un partido más bien atemorizado. Entonces, una de las maneras que se ha utilizado a lo largo de la historia para que las huestes no se te desparramen o no se te rebelen es precisamente la de infundir terror. Y entonces, pues aquí hay un cierto mecanismo muy parecido al de la RDA con la Stasi. Hay gente que se encarga de que cualquier cosa que dice cualquiera llegue enseguida a quien tiene que llegar para que lo sepa y a partir de ahí, en función de lo que haya dicho, pues se adoptan medidas más o menos graves. Es decir, o una llamada, oye, ¿qué estabas diciendo? Con lo que, imagínate, aquel que habla en confianza y se piensa que está hablando tranquilamente y de momento le revelan la conversación, pues posiblemente no quede con ganas de volverla a repetir. Y cuando alguno es un poco más rebelde, pues se le aplican distintos mecanismos. Se le va a su pedanía 2 o 3 veces por parte del presidente, se le echa el brazo por encima, se le hacen 2 o 3 loas en alguna junta directiva y a partir de ahí teníamos un crítico y ahora tenemos un fiel seguidor de esas prácticas serviles que están basadas básicamente, por un lado, en eso, en el miedo a que si me salgo o me muevo, como decía Alfonso Guerra, no salgo en la foto, eso por un lado, y por otro lado, pues basada en una actitud
para que lo entienda la gente, de cierto peloteo, algunas veces mutuo, ¿no?, entre la dirección y aquel que está un poco díscolo, y al final pues nadie resiste los encantos del poder. ¿Se siente usted decepcionado por las decisiones de López Miras o de Núñez Feijóo derivadas de este congreso reciente del PP en la región? Yo la decisión de la Dirección Nacional, por lo tanto del presidente Núñez Feijóo, me ha parecido correctísima. Ellos tienen un presidente que está gobernando y que quiere seguir, y me parecía lógico que no descabalguen a nadie, les parezca mejor o peor, porque aquel presidente que está gobernando y que dice que quiere seguir, pues parece lógico que le den la oportunidad. Por lo tanto, a mí la decisión de Madrid me parece perfecta. Me la explicaron en su momento y me pareció perfecta. La intervención, por lo que dicen los medios de comunicación, de Núñez Feijóo con Patricia Fernández y con Fernando López Miras, instándoles a que se pusieran de acuerdo y llegaran a un acuerdo, pues me pareció una intervención en un momento decisivo que era muy acertada y que además en ese momento yo ya había movido ficha con la intención de presentarme, y que mi objetivo al presentarme no era ganar, porque era imposible que yo, con la estructura que tenía recién puesta en marcha el día anterior, o 2 días antes, o 5 días antes, yo pudiera ganar. Pero mi movimiento fue un movimiento o bien para que pudiera saltar más gente y esa prohibición, entre comillas, se pudiese bordear, o que como consecuencia de esto se produjera la intervención de la Dirección Nacional y dijera: oiga, dejarse ustedes las discusiones y pónganse de acuerdo y integramos el partido. Es que la unidad y la integración son 2 cosas distintas. Es muy fácil hablar de unidad, pero ¿la unidad qué es? Porque la unidad, este vaso solo tiene agua y podríamos decir que tiene una unidad de agua. Ahora, si aquel tuviese Coca-Cola y mezclamos una cosa con la otra, integramos y hacemos una bebida distinta que posiblemente se parece mucho más a aquello que íbamos buscando. Pues el partido necesitaba una integración, no necesitaba unidad, porque el Partido Popular nunca ha estado roto ni nunca ha estado desunido. Simplemente ha habido gente que ha pensado y que piensa que otras opciones, otras maneras de hacer las cosas son posibles. Y esas opciones o le dejan el camino para que puedan funcionar y se puedan expresar libremente, o se le da la opción de integrarse con una integración que no sea un insulto a la inteligencia, ni con una integración que sea una humillación más bien. Integras a esa parte y juntos intentamos todos hacer el camino duro que nos queda por delante. Ese era mi objetivo y yo estaba contento hasta el día del Congreso. ¿Va usted a impugnar finalmente el Congreso? Y si lo hace, ¿tiene intención de incorporar a esa impugnación las transcripciones de los WhatsApps que se han conocido entre Patricia Fernández y Fernando López Miras? Vamos a ver, hay dos vías que estoy estudiando. Una de ellas la había desechado, pero en los últimos días la estoy recuperando. Y la estoy recuperando porque posiblemente es la más leve o menos gravosa para el interés general de todos los que estamos ahí y del partido por encima de nosotros. Porque si cojo la opción que yo había pensado desde el primer momento... La primera era la impugnación. No, en cualquier caso es la impugnación. Pero para impugnarlo, es decir, bueno, hay unos trámites dentro del partido, pero son trámites que duran generalmente 24 horas, entonces si hay algo que consideras que la proclamación de candidatos no es en 24 horas, tienes que haber presentado el recurso. Si luego el día del Congreso hay algo, en 24 horas tienes que haber presentado el recurso y resolverlo en las 24 horas. Es decir, hay unos plazos ahí que o tienes que ir con la artillería preparada con mala fe, o si te dejas llevar por la palabra de las personas, como me pasó a mí, pues uno retira su candidatura porque hay una integración y por lo tanto yo no pinto nada ya en seguir con mi candidatura, que no tenía otro objetivo que ese. Pero lo que no te espera es que el mismo día del Congreso, horas antes o muy pocos minutos antes incluso, pues donde dije digo, y no se cumpla nada de los acuerdos que había.
Entonces, pues yo había pensado impugnar por un motivo que lo tengo ahí y que no lo descarto. Era un motivo más de procedimiento que de fondo, pero me estoy planteando la posibilidad, porque le he dado alguna vuelta y creo que es viable y es posible, la posibilidad de precisamente impugnar esos compromisos que vulneraron la libertad de cualquier persona o cualquier candidato que reuniera los 90 avales de presentarse. Es decir, yo no seguí adelante porque hubo un acuerdo con unas condiciones y por eso yo no seguí. Patricia Fernández, pues me imagino que un tanto de lo mismo o algo parecido. Lo que quiere decir al final que si hay una voluntad viciada, si hay un vicio en determinado consentimiento que yo he tomado, pues por ese camino, y lo estoy diciendo públicamente, por lo tanto estoy desvelando parte de lo que puede ser, pero me da igual, o sea, me da igual porque son hechos que están y como han pasado, pues si me están escuchando que se los preparen, porque posiblemente pues, demandaré, pero demandaré porque al final la palabra, o sea, el inducir a una persona a error, también está penalizado, entre comillas, ¿no?, por la ley. Y como está penalizado no necesariamente en el ámbito penal, pero sí en el ordenamiento jurídico, como tiene unas consecuencias el inducir a una persona a error a la hora de tomar una decisión, y cuando esa decisión además es de tal importancia que afecta nada más y nada menos que la presidencia de un partido, que son instrumentos de participación política que tienen que tener un funcionamiento democrático, etcétera, etcétera, tal y como dice la Constitución, pues cuando todas esas circunstancias se dan, creo que tenemos argumentos suficientes para preparar la impugnación del resultado del Congreso y que además sería mucho más ajustada a la realidad, no tanto ir a una cuestión procedimental, sino ir al meollo de la cuestión, porque aquí nadie le discute la legitimidad a López Miras, yo no se la estoy discutiendo. Me gustará más el sistema de elección o menos, será mejor o peor, habrán ido más o menos, lo que queramos, pero al final ha salido elegido, yo no discuto eso. Lo que sí discuto es que precisamente, por no decir la verdad, ha impedido que otros dos candidatos se presentaran. Y eso es una cosa muy seria y muy grave. O sea, que si no lo he entendido mal, y si lo he entendido mal usted me corrige, la impugnación suya se va a basar en el incumplimiento de lo que hemos podido leer en ese intercambio de WhatsApp, ¿no? Básicamente. Básicamente eso, ¿verdad? Y eso, para un profano en la materia, ¿qué recorrido jurídico tiene? ¿Cómo es ese procedimiento? Y otra pregunta en la misma. ¿Tienen validez jurídica los compromisos que dos personas adquieren vía WhatsApp? Hombre, esos compromisos, cuando limitan un derecho fundamental, el derecho a la participación en la vida pública, pues entiendo que tienen validez. Otra cosa es que ese tema hubiese quedado simplemente en un acuerdo de repartir ciertos cargos o ciertos puestos o lo que sea y no se hubiese cumplido, pero sin mayores consecuencias por una de las partes, porque era simplemente un acuerdo con alguien que, pues yo qué sé, podía estar descontento o cualquier cosa por el estilo. Pero es que Patricia Fernández, hasta donde yo sé, iba a presentarse y yo iba a presentarme. Y yo si me retiré fue porque el acuerdo estaba y además estaba escrito y además estaba acordado en varias reuniones entre el presidente López Miras y Patricia Fernández y yo ante esa situación de integración yo no tenía nada más que decir. Por lo tanto, yo no seguí adelante porque a mí, en cierto modo, me engañaron con una serie de compromisos de integración que luego no se han cumplido. Luego han afectado un derecho fundamental, el mío, en este caso, por una información viciada o por un engaño manifiesto, llámelo como sea. Y por lo tanto creo que tenemos sitio para poder atacar por ahí. ¿Tiene pensado usted, digamos, algún tipo de acción conjunta con Patricia Fernández o cada uno lleva sus acciones por su lado? No tengo pensado de momento nada de manera conjunta, entre otras cuestiones porque no he podido prácticamente hablar con Patricia. En toda esta vorágine, pues hablé, me parece que fue, en el mismo día del Congreso, donde me dijo que todos los acuerdos que tenían se habían incumplido y que tal. Y bueno,
y así quedó la cosa. Después no he hablado con ella, esa es la verdad. Decía usted hace un rato que hablaba de que el Partido Popular es un partido atemorizado, en el que supongo que como en otros partidos se utilizan determinadas estrategias para neutralizar, vamos a dejarlo en esa expresión suave, para neutralizar al disidente, ¿no? Digo esto porque, a tenor de las informaciones que se publicaron en su día, parece que tanto la alcaldesa de Archena como usted mismo tenían numerosos apoyos dentro de lo que se podía denominar o se podría denominar sector crítico del partido. Pero no sé si es ese miedo, ese temor que se debe haber apoderado de ellos, porque nadie ha dicho ni pío, el señor Durán. Es lo que uno echa en falta, ¿no? Que alguien hubiera manifestado un descontento por un proceso que quizá no se ajuste a como debiera haber sido. No sé si me entiende la Sí, pregunta, claro. que a los críticos no se les ha escuchado, se ve que también están todos neutralizados. Claro, así es. Pero es que además todo esto tiene un sistema de funcionamiento muy sencillo. Un partido de 30.000 lo convertimos en un partido de 300. 300 caben casi todos o todo en una sala de la primera planta de la sede, donde está el salón de actos, donde se celebran las juntas directivas regionales. De esos 300, 180, 200, no lo he contado nunca con exactitud, pero aproximadamente disponen de algún tipo de cargo público, ya sea en el ámbito local, en el ámbito municipal. Bueno, si contamos el ámbito municipal, posiblemente ese número de 180 200 se amplíe. Es decir, que de esos 300, al final, casi todos tienen un porqué. Tienen por qué callarse. Y es, soy presidente en mi pedanía, aunque estoy en la oposición, no vaya a ser que me quiten, que ya es triste pensar así. Pues nada tienes que perder, pues di públicamente lo que me dices cuando hablas conmigo, ¿me entiendes? Soy alcalde pedáneo, no vaya a ser que no me hagan obra en mi pedanía. Soy alcalde de un municipio, presidente del presidente, porque claro, el presidente, porque sabe lo duro que es cuando te ponen enfrente de la maquinaria del poder. Soy concejal y por lo tanto mi alcalde me dice que yo no hable y yo no hablo, y esa es la mecánica general. Entonces, lo triste es que no nos demos cuenta que podíamos tener el Partido Popular que todos queremos, pero sin embargo nos plegamos al Partido Popular que otros nos imponen. Y sin embargo, creo que era Juan Pablo II el que decía, no tengáis miedo, es solo un hombre. Pues así, al final, el miedo ese que se infunde a todos los que hay alrededor, el poder real, es como decía Julio César, que él no tenía poder, ¿no? Que tenía autoritas, que tenía autoridad. Pues algo pasa así. El poder lo tienen los afiliados y los cargos públicos del partido con carne. El presidente básicamente lo que tiene es autoridad, y la autoridad esa le respetamos y le tenemos poder, y le conferimos poder. Pero si en un momento determinado esas quejas que son reales, que las lleva oyendo todos los días, se olvidan de los miedos y lo que pueden tener a cambio, lo que pueden perder y todo ese tipo de historias, y se van directamente a decir esto no puede volver a ocurrir y hasta aquí hemos llegado, no pasa absolutamente nada, es así de sencillo. ¿Ha contemplado alguna vez la posibilidad de aceptar alguno de esos puestos vacantes que el presidente López Miras ha dejado en la ejecutiva del PP, o le parece un regalito de consolación? Pues no lo he contemplado ni una sola vez, porque estoy segurísimo que tampoco han contemplado ellos el ofrecérmelo. De manera que no es algo que... Y si me lo ofrecieran, pues ya públicamente le digo que se lo agradezco. Pero no es... no creo que integrando a una persona o a dos se solucione el problema. ¿Y quién cree que se está beneficiando de esta imagen ahora mismo? Usted decía, el PP no es un partido roto, es un partido que necesita integración, pero está unido. La imagen, yo creo, a tenor de lo que se lee en las informaciones de prensa, es de un partido quebrado en este momento, por mucho congreso que se ha hecho. ¿Quién cree usted que se está beneficiando de esa imagen quebrada del Partido Popular? ¿Hay algún beneficiario? Este partido, también creo que lo he dicho en alguna ocasión, en el año 2015 se quebró. Además se quebró, aunque costaba trabajo quebrarlo, pero se quebró como se suele quebrar una rama de almendro seco, ¿no?
donde, aunque cuesta trabajo, acabas apretando muy fuerte y acaba quebrando. Pues algo así pasó en 2015. En 2015 hubo una transición de Ramón Luis a Pedro Antonio Sánchez. Esa transición se hizo mal, no peor. Y a partir de ahí, pues supuso la salida del partido de Alberto Garre, la creación de un partido, supuso el abandono de un montón de militantes, que algunos de ellos se fueron a Ciudadanos. Después del fallido intento de Ciudadanos, pues apareció Vox y casi todos recabaron en Vox. Y nosotros hemos ido perdiendo gente que no se ha ido a otros partidos, unos, pero otros se han ido a su casa y está en una situación que ya les da igual 8 que 80, porque, bueno, votan al PP, pero no tienen ilusión por trabajar porque se dan cuenta que cada vez que van allí estorban. Y entonces, que ha habido una situación que se generó en el 2015 que no se ha solucionado, sin ninguna duda. Que nos hemos unido, sí, nos hemos unido 300, antes éramos 30.000. Entonces, ¿dónde están los que faltan? ¿Dónde están esa cantidad de gente que llegaba a una campaña electoral y la tenían en la sede ayudando en lo que podían y en algunos casos estorbando, porque había tanta gente que en algunos casos, a lo mejor, en vez de ayudar, estorbaba, ¿no? Pero bueno, veías que era un partido vivo. Eso hoy no pasa. Y bueno, pues eso tiene las consecuencias que tiene, que la unidad puede ser sobre la totalidad o, si no puede unir la totalidad, expulsas al resto de una manera u otra, ignorándolos, forzándolos, en algunos casos con amenazas de algún tipo, y al final te quedas con un grupo de fieles y estos somos, mantienen las siglas, mantienen el estandarte. Y aquí se mantiene el Imperio Romano, pero el Imperio Romano estaba en lo que era actualmente la zona de Turquía y la zona de Constantinopla, por lo tanto quiero decir que ahí había un estandarte con unos cuantos, el resto del imperio ya no existía. Y este partido era un partido impresionante, no sé si imperial, pero impresionante en cuanto a la base que tenía. Hoy es un partido que se puede conocer uno a uno a todos y a todos se les puede llamar, y a todos se les puede recomendar, y a todos se les puede pedir el voto, y a todos se les puede exigir o decirle que por la unidad del partido hay que hacer ciertos sacrificios. Y generalmente la gente buena y obedece. Me voy a sentar la siguiente pregunta, que le iba a preguntar, le iba a decir qué cree usted que ha pasado en el PP de la región de Murcia los últimos 5 o 7 años para perder la hegemonía que tuvo, y bueno, ya nos ha respondido. La transición Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez no se hizo bien y la era Pedro Antonio Sánchez fue el principio del fin. ¿Podríamos resumirlo así, más o menos? ¿Es normal que los partidos políticos sean digo en general, esto ya no es el PP, ¿es normal que los partidos políticos sean las organizaciones más antidemocráticas que existen, solamente comparables seguramente al gobierno de Venezuela o al de Guinea Ecuatorial? ¿Es normal que los partidos sean así? A lo mejor sí, y yo vivo en la ingenuidad. Vamos a ver, casi nadie se ha leído el libro de Nicolás de Maquiavelo, El Príncipe, pero todos se lo saben de memoria, ¿vale? Desde el final, el Príncipe de Maquiavelo lo que venía era a ver cómo preparabas a una persona para que alcanzase el poder rápidamente y lo mantuviese el máximo tiempo posible. En esencia, el libro dice eso, ¿vale? O es el mensaje que transmite. Y eso se lo ha aprendido todo el mundo. El poder es una droga tremenda. Salir del poder mansamente, tranquilamente y sin sentirse mal, ni sentirse desplazado ni abandonado, es una cosa que solamente si te apetece y lo sientes y lo necesitas, por circunstancias personales o por cualquier otro motivo, pues lo haces y sales y no te queda ningún pesar. Pero generalmente el que está ahí dentro no puede dejar que nadie le arrebate el poder. Consecuencia de no dejar que nadie le arrebate el poder es que la democracia se resiente. En algunos casos tanto que hablar de democracia pues es un chiste o una quimera. O sea y es la realidad. O sea que al final, si esto fuese un sistema totalmente democrático, tendría que ser, para empezar, pues un sistema al estilo americano, al estilo británico sobre todo, donde los candidatos pudieran presentarse por circunscripciones, donde primero el electorado valorara a aquel que se quiere presentar de candidato porque conoce su trayectoria, conoce a la persona, conoce su trabajo anterior, conoce su profesión, conoce toda su vida
y por eso le infunde confianza a este. Y entonces este llega y puede ocupar un cargo porque ha sido elegido en un sistema directo. Una vez que llega aquí, pues no le debe lealtad al que está de presidente, sino le debe lealtad a los que le votan, porque cuando vuelva a su distrito, que tiene que volver a dormir y a vivir, tiene que darle explicación a sus vecinos que se encuentran todos los días. Ese sistema es muchísimo más perfecto que el sistema de listas cerradas, que el sistema bueno, con el que la democracia española y casi toda, porque en Francia funciona prácticamente igual, aunque para la elección del presidente sea distinto, y en casi todos sitios, y bueno, y porque los intentos que han habido también de primaria, pues han sido un fiasco. El PSOE celebra primarias, y celebra primarias cuando no tiene a quien presentar. Entonces hace unas primarias para ver si alguien se anima, pero cuando tienen que presentar tampoco hay primaria. Entonces, pues eso es una falta de democracia tremenda. Y efectivamente, es una pena, pero es una realidad. Una última pregunta. Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Le está rondando algún partido político diciéndole, hombre, Manolo, pues, si ves que no te quieren, pues vente con nosotros? ¿Está ocurriendo eso? Pues así como lo dices, podría haber sido Núñez Feijóo en gallego, ¿no? Le has dado cierto tono gallego al preguntarlo. No, mira, yo soy tan sumamente poco afortunado o humilde, llámale como quieras, que a mí, por no llamarme, no me ha llamado ni el presidente López Mira. Su actitud es de intentar ningunearme, pensando, este se va a cansar, o trasladando por ahí algún mensaje mezquino de, como este domingo creo que fue, o el sábado, el director de un insigne medio de comunicación escrito regional, que me tachaba a mí de empresario cabreado por no sé qué contrato. Pues aprovecho la ocasión para decirle que ni soy empresario, ni yo intermedio en ningún tipo de contrato. Que te haya dicho eso, que sé quién es, o sé quiénes son, pues me voy a cortar porque estoy en un medio serio. Pero cuando quieras al oído te lo digo. Me llamas, que como tienes mi teléfono me llama y te lo explico. Señor Durán, le agradezco mucho que haya venido al programa. Le deseo que tome las decisiones que tome sean las más acertadas para la población en general, para los intereses generales de la población y para los intereses también del electorado, simpatizantes y afiliados del Partido Popular, que es lo que importa en un mundo en el que parece que todo el mundo atiende a sus intereses particulares. Espero que sus decisiones sean las que favorezcan a los intereses generales y le agradezco que haya aceptado esta entrevista sin ningún tipo de condiciones, sin preguntarme de qué vamos a hablar o cuáles son las preguntas, sino que nos dijo sí, voy cuando quieres que sea y allí estaré. Y así que eso también es muy de agradecer en un contexto político delicado como el que atraviesa ahora su partido, el Partido Popular. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y gracias también por la seriedad en el tratamiento de la cuestión, que me ha parecido una entrevista, pues eso, con contenido y tampoco nada dada al espectáculo. Que estas decisiones que yo tomé sé que tienen unas consecuencias, ya lo están teniendo en la vida privada, en la vida personal, en la vida laboral. Y por lo tanto, pues el poderlas explicar con tranquilidad, pues eso es muy importante porque por lo menos uno se queda a gusto y como actúa en conciencia, pues así voy a seguir actuando. Que tenga usted un feliz verano, señor Durán. Igualmente. Muy amable. Gracias a ustedes también, señoras y señores. Nos vemos el próximo día, si lo desean, aquí en Voces de la Región. Hasta entonces.